La paz del Señor esté con ustedes. Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a estas catequesis del Centro de Formación San Ignacio de Antioquía. Para el día de hoy traemos un tema muy bonito. Tal vez algunos han escuchado el término unión hipostática. Es lo mismo que decir que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces vamos a tomar como base el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 464 y siguientes. Vamos entonces a entrar de lleno al tema. Antes de entrar a mirar en qué consiste la unión hipostática, hay que mirar algo de históricamente cómo venía la Iglesia enfrentando una serie de herejías. Por ejemplo, ya desde el siglo segundo, la corriente gnóstica o docetismo decía que Jesucristo no era hombre, que simplemente estaba como en unas apariencias de hombre, pero que él realmente no era hombre. Bueno, podríamos partir de este texto, 1 de Juan 4:23, en que el apóstol dice que el que cree que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, pues ese verdaderamente pues está en la fe, ¿cierto? Y el que no, pues él mismo dice que es el anticristo, el que no cree en la persona de Jesús, que es Dios y que se ha hecho hombre. Entonces ese es como el preámbulo de lo que tenemos que partir, que cómo nosotros debemos creer realmente que Dios se hizo hombre. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer, ya en el siglo III también aparece Arrio y Pablo de Samosata. Ellos decían que Cristo no era Dios, que solo el Padre era Dios. Entonces no veían en Jesucristo la divinidad. Entonces vemos cómo ya empieza a haber corrientes heréticas que no están de acuerdo pues con la fe que ya desde los apóstoles se empezaba a transmitir. En el siglo, bueno, a los arrianos, ya por eso en los concilios, como en el concilio de Antioquía y el concilio de Nicea, ya se les empieza a quitar esa mentira y se define que Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Entonces ya se mira que es un hijo de Dios, o sea que ya como que se le ve de dónde viene la raíz, hijo de Dios. Y como se ha hecho hombre, pues lógicamente asume la naturaleza humana. Y el concilio de Nicea en el año 325 se dice que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, así como lo escuchamos en el credo niceno-constantinopolitano. Entonces ahí fue donde se definió eso, que es engendrado de Dios, o sea, es de la misma naturaleza, de la misma sustancia de Dios, como se puede clarificar, o sea que Jesucristo sí tiene naturaleza divina. Entonces ahí ya queda contrarrestada, pero ya en el siglo IV aparece Nestorio. Entonces, ¿qué dice Nestorio? Dice que en la persona de Jesucristo hay dos personas, que una persona es como hijo de Dios, pero tiene otra persona, otra hipóstasis. Vamos a ver qué es el término hipóstasis. Hipóstasis quiere decir persona, ¿no? Entonces, Nestorio decía que Jesucristo a veces actuaba como hijo de Dios y a veces en su naturaleza humana como hijo del hombre. Entonces vamos a ver que él lo veía como dos personas, pero Jesucristo realmente vamos a ver más abajito cómo es realmente una sola persona, pero en dos naturalezas. Ya el concilio de Éfeso, pues dice que Jesucristo se hizo hombre de María. Entonces ahí en Éfeso es donde se declara a la Theotokos, a la Madre de Dios. Entonces, la importancia de conocer un poquito la historia de los concilios, cómo la iglesia siempre ha estado pues cuidando la fe, es el depósito de la fe. Por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad, el poder que Dios le ha dejado en San Pedro, y allá en Timoteo lo vemos en el capítulo 3, versículo 15, en 1 Timoteo 3:15, cómo la iglesia es la encargada de cuidar ese depósito de la fe. Entonces, en Éfeso se dice
se hizo hombre, o sea, adquiere una nueva naturaleza. Tenía una y adquiere una nueva en carne de María. Bueno, luego ya en el siglo V aparece la corriente monofisita. Los monofisitas, encabezados por Eutiques, decían que lo humano de Jesús había sido asumido por lo divino. Entonces, como que lo divino, como que se chupaba la parte humana, o sea, que solamente había una sola naturaleza. Por eso se le llama monofisita. Mono quiere decir lógicamente uno, y fisita pues una sola sustancia o naturaleza, una sola persona, digamos. Entonces, para contrarrestar a esto, aparece también entonces en el año 451, ya el Papa San León Magno, pues se le dice Magno precisamente por la sabiduría que tenía, el conocimiento pues, del misterio de Dios. Y ya había preparado entonces una carta que le manda al patriarca de Constantinopla, a Flaviano, porque ya veían la necesidad de contrarrestar esta nueva herejía. Entonces le envía una carta que se llamó el Tomus ad Flaviano, la epístola a Flaviano, y esa la tomaron como base para este concilio ecuménico de Calcedonia. ¿Por qué se le llama ecuménico? Porque es con la participación de todos los obispos de la iglesia. En ese entonces, pues, los obispos de Oriente eran los, digamos, lo que es el Oriente, prácticamente lo que nosotros llamamos la Asia, y Occidente es como más Europa, y ahí también eran convocados los patriarcas de los ortodoxos, también los religiosos. Entonces todos los obispos del mundo, pues de América Latina no, porque América Latina fue descubierta, como sabemos, en 1500, entonces no participa de este concilio, pero hoy en día en el concilio ecuménico ya pues están convocados todos los obispos de todos los 5 continentes. Entonces, en ese concilio participaron aproximadamente 600 obispos de todo el mundo, y se define que en la persona de Jesucristo, un mismo Hijo y Señor, que Jesucristo es un mismo Hijo y Señor en 2 naturalezas. Entonces eso es prácticamente lo que va a contrarrestar a los monofisitas. Entonces, que es un mismo Hijo y Señor Jesucristo. Entonces, digamos que aquí tal es como respondiendo a la pregunta, ¿quién es y qué cosa es? Entonces, ¿quién es? Entonces, Jesús Cristo. Jesús es el nombre de Jesús, lógicamente, y Cristo significa el ungido. Jesús, el ungido. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que pues es dos sustancias. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué es? Entonces, es una persona con 2 naturalezas. Con 2 naturalezas, como vamos a ver, esas naturalezas pues son cooperantes. La una coopera con la otra y así entre ambas se cooperan. Dice que todo lo humano de Jesús es divino y todo lo divino de Jesús es humano. Entonces se cooperan las 2 naturalezas. Entonces Jesús queda como unido al asumir la naturaleza humana, queda Jesús divino, pero al mismo tiempo humano. Entonces se define que Jesús es, el artículo dice que es consustancial al Padre y consustancial a la naturaleza humana, o sea, es de ambas sustancias, de ambas naturalezas. Y entonces es realmente Dios y verdadero hombre. Entonces es, digamos, es un misterio grande, pero que está ahí, es clave, o sea, que está unido en una sola persona, pero menos en el pecado. Entonces vemos cómo Jesucristo asume totalmente la naturaleza humana para, pues lógicamente para cumplir el plan de Dios, en su plan de salvación, la economía de la salvación de nosotros. Entonces, como vemos, hay una unión de naturalezas, el I los une, ¿no? Verdadero Dios, verdaderos hombres, es lo que nosotros llamamos unión hipostática, unión de naturaleza, de
de persona en una sola, de naturaleza en una sola persona, unión hipostática. Entonces se dice que es realmente nacido del Padre, lo que se haya definido aquí, engendrado. Es nacido del Padre, pero al mismo tiempo nacido de la Virgen en carne humana. O sea, digamos que tiene un doble nacimiento, un segundo nacimiento. Él ha nacido primeramente del Padre, por eso San Juan en su Evangelio empieza el verbo que estaba junto al Padre, era con el Padre, se encarna. Entonces toma la naturaleza humana de María la Virgen. Por eso es tan importante en el Concilio de Éfeso que María es la madre de Dios, porque al ser la madre de Jesús, como en su naturaleza humana, pero que está unida a su naturaleza divina, con una misteriosa unión, se le llama la madre de Dios, no la madre de Jesús hombre, sino la madre de Dios. Entonces vamos a ver aquí cómo define después la iglesia. Aparece entonces otra herejía, ya para el siglo VI, el patriarca de Constantinopla, pues algunos de patriarcas todavía no quedan como, o les había quedado algo todavía, recuerdan de los monofisitas. Ellos decían que era una sola persona, ¿no? Una sola naturaleza. Y se querían quedar con esa idea, que la naturaleza humana era el sujeto personal, o sea que Jesús era la persona, que había que verlo, era como más en la carne, que Jesús como que había recibido una iluminación divina, pero que realmente la persona en la cual se veía como sustancia era la persona humana, como el sujeto personal. Y entonces en el año 553 responde el Concilio Ecuménico de Constantinopla, diciendo que en Jesucristo hay una sola hipóstasis, una sola persona. Entonces nuevamente ratifica lo que había dicho en Calcedonia. Entonces, y lo establece. Aquí vemos el artículo, dice, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. Entonces, como vemos, una sola persona, pero todo debe ser atribuido a su persona Jesucristo. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre. Es una sola persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Bueno, esperamos pues que hayan entendido un poquito pues lógicamente los misterios de Dios son un poco difíciles de explicar y de entender. Pues la idea es como profundizar un poquito en este misterio. Ya en una segunda catequesis, esta catequesis digamos que va a quedar en continuará, en una próxima vamos a ver ya cómo el Hijo de Dios, cómo es hombre, o sea, cómo actúa el Hijo de Dios como hombre. Entonces vamos a ver algunos momentos de la vida, pues cómo actúa de pronto su alma, su conocimiento de Dios, cómo actúa en sus hechos. Entonces cómo él realmente viene a ejercer su ministerio de Mesías en el mundo. Bueno, espero les haya gustado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.